¿Te gustaría conocer los medios de protección constitucional jurisdiccionales como lo es el juicio de amparo y la declaratoria general de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad? Bienvenido. Aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docava. El juicio de amparo es el instrumento más utilizado para la protección de los derechos constitucionales de los gobernados. Por ello se reitera que el juicio de amparo representa el medio de control constitucional por excelencia, con el que cuentan los ciudadanos a fin de reivindicar las violaciones de sus derechos humanos. Su objetivo plantea la solución de la controversia entre normas generales y actos u omisiones de autoridades que contravengan o vulneren los derechos o restrinjan la soberanía de los estados o de la federación en sus esferas de competencia. Es decir, el objeto es reparar las violaciones de las prerrogativas del gobernado que un determinado acto de autoridad generó sobre la esfera del ciudadano que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos constitucionales que le fueron violentados. Por ello tenemos que el amparo es un mecanismo de control jurisdiccional de protección de los derechos humanos y constitucionales de los gobernados, que se tramita ante el Poder Judicial Federal, con el propósito de declarar la nulidad del acto que se reclama a una autoridad y la reposición del quejoso del goce de sus derechos que fueron vulnerados. Ahora bien, por lo que vea su tramitación, se cuenta con dos vías: el amparo directo, que procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, y el amparo indirecto, que procede en contra de normas generales, actos u omisiones cometidos dentro o fuera de concluido el juicio, contra actos de autoridad que no tengan el carácter de definitivas, así como en contra de actos del procedimiento que sean de imposible reparación, así también en contra de normas generales donde las partes son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Al ser partes del proceso, el Congreso y el representante del Poder Ejecutivo tienen la obligación de rendir informes justificados para argumentar la constitucionalidad de la emisión de una norma y su contenido. El plazo para hacer valer el amparo es de 30 días en normas autoaplicativas y 15 días en normas heteroaplicativas. La sentencia de amparo indirecto que declare la inconstitucionalidad de una norma general conlleva la inaplicación de la norma, por lo que ve al quejoso, sin hacer una declaratoria general sobre la inconstitucionalidad de la ley o del acto que motivara el juicio, además de que existe un recurso de revisión sobre la resolución que dicte los tribunales federales. En consecuencia, el amparo es un sistema de defensa de la Constitución y de los derechos humanos de tipo jurisdiccional que se tramita ante el Poder Judicial de la Federación, del que se puede hacer uso el derecho a impugnar actos u omisiones de autoridades, normas generales que hayan violentado los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales de que el Estado mexicano se aparte. Una vez que analizamos el juicio de amparo como el principal medio de control jurisdiccional, es sumamente trascendental hablar del tema que va ligado al amparo en materia de protección constitucional, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que se puede considerar como un medio accesorio de control constitucional. La reforma en materia de amparo del año 2013 incorporó la protección de derechos humanos, el concepto de interés legítimo y extendió los efectos generales del amparo para el caso de las declaratorias generales de inconstitucionalidad, con excepción de lo relativo a las normas tributarias, que es sin duda una modificación a la llamada fórmula Otero, del que se habla el principio de relatividad de las sentencias en los juicios de amparos. Luego existió otra reforma constitucional relativa al Poder Judicial de la Federación el 11 de marzo del 2021, donde se modificó este medio, cuyo propósito es expulsar del sistema jurídico aquellas normas generales que contravengan la Constitución. Además, existe una reforma de septiembre del 2024 en donde es necesario que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, haya establecido jurisprudencia en la que determine la inconstitucionalidad de una norma general, sin olvidar que de acuerdo a esta reforma, tratándose de los juicios de amparo que resuelvan sobre la inconstitucionalidad de las normas generales, en ningún caso las sentencias que fijan tienen efectos generales. También en los casos de los órganos jurisdiccionales federales competentes que resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general, en 2 ocasiones consecutivas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma en general, lo que representa la primera oportunidad que tiene el legislador para analizar la pertinencia y modificar o eliminar los preceptos que han sido impugnados y declarados inconstitucionales. Cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan la jurisprudencia por reiteración o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia por precedentes determinando la inconstitucionalidad de una norma general, su presidente lo notificará
a la autoridad emisoria. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por la mayoría de cuando menos 6 votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con efectos generales, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. De conformidad con el artículo 107 de la Constitución, párrafo segundo y tercero de la fracción número 2, existen dos procedimientos para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. El primero, que proviene del segundo párrafo, cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva sobre la inconstitucionalidad de una norma general no tributaria, la Suprema Corte de Justicia le informará a la autoridad emisora correspondiente, refiriendo exclusivamente a las sentencias dictadas por el órgano a la cual corresponde la competencia ordinaria para resolver los temas de constitucionalidad de las normas, es decir, a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, existe otro supuesto previsto en el tercer párrafo de la mencionada fracción, donde los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración sobre la inconstitucionalidad de una norma general no tributaria, supuesto en donde la Suprema Corte le notificará a la autoridad emisora para que en un plazo de 90 días naturales realice las adecuaciones legislativas o regulatorias correspondientes y necesarias para corregir el problema constitucional referido. En el caso de aprobarse la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, esta será obligatoria y tendrá efectos generales y deberá establecer al menos su fecha de entrada en vigor, alcance y condiciones en que fue declarada inconstitucional la norma. En el supuesto de que el Poder Legislativo no realice o derogue la norma objeto de la declaratoria, pese a que la Suprema Corte haya emitido la declaratoria respectiva, existe la posibilidad de que sea aplicada por otra autoridad. En este supuesto, el efecto puede denunciar que dicho acto de autoridad por el incumplimiento, con el efecto de que el caso de procedente, el órgano jurisdiccional federal ordene a la autoridad aplicadora deje sin efecto el acto denunciado. Emitida la declaratoria, se remitirá al Diario Oficial de la Federación y en su caso el órgano oficial en donde fue publicada la norma constitucional para que en el plazo de 7 días hábiles se publique, lo que nos permite concluir que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es un medio de control constitucional de carácter jurisdiccional ligado al juicio de amparo, que tiene como finalidad que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma general para determinar su invalidez en el caso de cuando menos 6 votos de ministros. En caso de ser aprobada, los actos derivados perderán todos sus efectos jurídicos. La controversia constitucional es un medio de control jurisdiccional de la Constitución del que conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por objeto resolver los conflictos competenciales que surjan entre los poderes y órganos federales o estatales. Representa el primer medio de control constitucional en el aspecto histórico, inclusive más que el propio juicio de amparo. Desde la Constitución de 1824, el sistema jurídico mexicano ha contado con este medio de control en su otrora artículo 137, fracción primera, que atribuía a la Corte Suprema de Justicia la facultad de resolver las eventuales diferencias de carácter contencioso entre los estados, donde se conocía de demandas jurisdiccionales entre departamentos del estado o de particulares con los departamentos. Luego, la Constitución de 1857 dispuso la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer las controversias entre estados y entre la Unión. Finalmente, en la Constitución de 1917, en el artículo 105, se estableció la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la constitucionalidad en torno a las controversias que se susciten entre los estados, poderes de un mismo estado, la Federación. Dicho numeral ha tenido muchas modificaciones, pero por su trascendencia hay que hablar de la de diciembre de 1994, donde fue agregado también otro medio como acciones de inconstitucionalidad que veremos más adelante, al igual que establecer que la materia electoral fue exceptuada de la competencia de la Corte. El artículo 105 en su fracción primera de la Constitución dispone que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer las controversias que puedan surgir entre la Federación y una entidad federativa, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, una entidad federativa y otra, dos municipios de diversos estados, dos poderes de una misma entidad federativa, un estado y uno de sus municipios, una entidad federativa y un municipio de otra demarcación territorial o de la Ciudad de México, dos organismos constitucionales autónomos de una entidad federativa y entre uno de estos el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad, dos órganos constitucionales autónomos federales y entre uno de estos el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión. Las controversias constitucionales es un medio de regular las funciones y competencias
de los poderes de la Unión, así como de órdenes jurídicos y órganos constitucionales autónomos, efecto de combatir las normas y actos estimados inconstitucionales. En su teleología no puede analizarse toda violación constitucional, sino solo aquellas relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos sobre la invasión, vulneración o simplemente la afectación de las esferas de competencia trazadas en el texto constitucional. Por diversos precedentes referidos se puede considerar que debe haber un principio de afectación, es decir, un acto o una norma impugnado debe, cuando menos, haber causado un agravio en perjuicio del actor, el cual puede derivar no solo en la invasión de competencias, sino en la afectación de cualquier ámbito en su esfera jurídica, como pueden ser sus derechos o bien, por ejemplo, cuestiones presupuestales. Las reglas del procedimiento se despliegan en el título 2 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla sobre las controversias constitucionales. Dicho ordenamiento indica que son partes en la controversia constitucional, como actora, la entidad, poder u órgano que promueve la controversia; como demandada, la entidad, poder, órgano que hubiese emitido o promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto la controversia; como tercero interesado, las entidades, poderes u órganos que, sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que se llegara a dictar; y la persona titular de la Fiscalía General de la República. El plazo para la interposición de la demanda es de 30 días. Una vez admitida, el ministro instructor ordenará emplazar a la parte demandada para su contestación dentro de otros 30 días, mismos que tendrán las partes para manifestar cualquier otra circunstancia que así convenga a sus intereses. En la demanda se puede reconvenir. En caso de demanda, contestación o reconvención oscura con irregularidades, el ministro instructor prevendrá por el término de 5 días para que la corrijan, pudiendo haber suplencia en asuntos importantes. Realizado lo anterior, se fijará fecha para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas dentro de los 30 días siguientes. Una vez concluida la audiencia, el ministro instructor someterá a la consideración del Pleno de la Suprema Corte el proyecto de resolución, que debe de contener una síntesis de la norma general o actos de la controversia, el estudio de las pruebas, los fundamentos jurídicos, las consideraciones pertinentes, los preceptos que estime que fueron violados, los alcances y efectos de la sentencia y los puntos. La controversia constitucional es el mecanismo jurisdiccional de control constitucional por medio del que se protege directamente los postulados constitucionales relativos al apartado orgánico del Estado mexicano y a las competencias asignadas a las autoridades encargadas de su aplicación y observancia, la que se ha visto lesionada en virtud de la emisión de una norma general o de un acto cuya finalidad es resolver un conflicto de competencia entre órganos del Estado en sus diversos órganos jurídicos, garantizando así los principios del federalismo, la división de poderes, postulados indispensables para la existencia del Estado de Derecho. Las acciones de inconstitucionalidad es un medio jurisdiccional de control constitucional que se tramita también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que el Pleno resuelva sobre la probable contradicción de una norma general o un tratado internacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de un control abstracto de constitucionalidad, lo que significa que para que se pueda promover no es necesario que exista un agravio en concreto. Este medio se interpone contra normas generales de nueva creación y el plazo para la interposición es de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma general o del tratado internacional impugnado. Los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con que la norma general es emanada en distintas fases legislativas, por lo que no procede impugnar cada etapa en lo individual. Estas etapas pueden ser el turno, la dictaminación, publicación, previa discusión, votación, etc., debido a que no puede quedar subsistente o insubsistente en forma aislada, sino por un análisis en conjunto, con motivo de la aplicación de la norma. El artículo 105 constitucional, en su segunda fracción, dispone que la acción de inconstitucional solo puede ejercitarse por el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de leyes federales, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de las leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, el Ejecutivo Federal por conducto de la Consejería Jurídica de Gobierno en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas, el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de leyes expedidas por el mismo órgano, por los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus diligencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales,
por partidos políticos con registro en las entidades federativas a través de sus dirigentes exclusivamente contra actos de leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado de la República que vulneren derechos humanos consagrados en la Carta Magna y tratados internacionales, los organismos de protección de derechos humanos equivalentes a las entidades federativas en contra de leyes de esas legislaturas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o la institución que delegue la observancia del artículo 6º constitucional de carácter federal o local contra leyes federales, locales, así como de tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte que vulneren el derecho a acceso a la información pública y a la protección de datos personales. El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas en el ámbito de sus funciones. Dentro de la actividad parlamentaria, la acción de inconstitucionalidad constituye un derecho de las minorías por el cual se ejerce control político, al ser considerado una expresión de un control intraorgánico, por el que la minoría legislativa decide acudir ante la Corte Suprema para que revise la constitucionalidad de la decisión mayoritaria, debido a que no es ajeno establecer que el poder legislativo, el control y la toma de decisiones está en manos mayoritariamente de la mayoría. Sin embargo, desde la perspectiva pluralista del poder, el control parlamentario corresponde a todos los grupos y se ejerce a través de todos los procedimientos, siendo el único medio de defensa que tienen las minorías parlamentarias para impugnar leyes, tratados internacionales o normas generales que violenten el sistema fundamental y los principios básicos en materia electoral para garantizar la supremacía constitucional y salvaguardar la democracia, la protección, goce y respeto de los derechos humanos. El procedimiento para la substanciación de las acciones de inconstitucionalidad es similar al de las controversias constitucionales, con la excepción de que las acciones sí puede versar sobre leyes electorales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo podrán declarar la invalidez de normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por la mayoría de cuando menos 6 votos. Si no fuera así, el Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará su archivo. La acción de inconstitucionalidad es uno de los medios de control que más impacto ha tenido en los trabajos legislativos. En síntesis, la acción de inconstitucionalidad es un medio jurisdiccional de control constitucional que se tramita en forma de juicio exclusivamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se denuncia una posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, como leyes, tratados internacionales, reglamentos o decretos, con el objeto de preservar la supremacía de la Constitución e invalidar las disposiciones normativas que hayan sido declaradas inconstitucionales. A manera de comentario sobre el tema, es importante señalar que el día 3 de octubre del 2024 se llevó a cabo una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el Pleno determina que debe darse trámite a la solicitud para que la Corte lleve a cabo diversas acciones en torno a la reforma constitucional en materia judicial. Esto a solicitud de una consulta a trámite formulada por la ministra presidenta para que el Tribunal Pleno determine qué trámite procede para el procedimiento a seguir para atender la solicitud presentada por diversas personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que, a través de una controversia prevista en el artículo 11, fracción 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Corte realice un control constitucional relacionado con la reforma en materia judicial a la Constitución Federal, publicada el 15 de septiembre de ese año. Al respecto, por votación mayoritaria de 8 ministras y ministros, el Pleno resolvió que procede admitir y realizar el turno habitual de la solicitud, con fundamento en la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone con amplitud de mandato para el Pleno de la Corte en el sentido de velar por la autonomía e independencia de los organismos integrantes de la Judicatura Federal, y bajo esa luz conocer y dirimir cualquier controversia suscitada en el Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución Federal, lo que sin lugar a dudas abre la puerta a un nuevo medio de control constitucional, en virtud de que, si bien la Corte examinará en otra sesión la constitucionalidad de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial, ya determinó que es procedente analizar las reformas constitucionales, lo que significa la creación de otro medio de control constitucional o la ampliación de los que ya existen, para poder debatir sobre la constitucionalidad de las reformas constitucionales realizadas por el Congreso Reformador. Sin más por el momento, te dejo aquí el siguiente video en donde analizamos qué son los medios de control constitucional y los medios no jurisdiccionales. Por su atención, muchas gracias.